La idea filosófica de la existencia humana en un mundo de sufrimiento psíquico y físico fue desarrollada por Schopenhauer en el siglo XIX e influyó en la psicología hasta la primera mitad del siglo XX. Si bien en ese contexto el sufrimiento estaba causado por situaciones tradicionales, y en consecuencia esto generaba una experiencia que se entendía como una forma de aprendizaje cognitivo, salvación espiritual y evolución personal. No obstante, el sujeto posmoderno ha construido un yo vacío de valores, ideales y mitos, o un yo falso en un mundo inestable y simulado, cuyo sistema promueve el deseo consumista, el materialismo, el narcisismo, el hedonismo, la tecnologización y nuevas ideologías sociales y culturales que perjudican directamente a la familia. De esa manera se crea un yo ficticio y en consecuencia se obtiene un yo saturado y fragmentado, y todo esto plantea nuevas situaciones que provocan un grave malestar psíquico. Y esas nuevas situaciones son nuevas patologías psíquicas, es decir, nuevas formas de sufrimiento. En este caso se cuenta con la psicoterapia junguiana y la psicoterapia de Jergen, así que antes de manifestar cómo superar o afrontar el sufrimiento psíquico del sujeto posmoderno, Carlos, ¿cómo explicas ese yo saturado en un sentido clínico? Lo primero de todo, el yo saturado, en principio, no es una entidad clínica, o al menos no una entidad clínica reconocida oficialmente. Entonces, técnicamente no habría un trastorno como tal que curar. El yo saturado sería, un fenómeno psicológico y sociológico del cual habla Jergen. Sí que creo que el yo saturado es un contexto, un caldo de cultivo muy apropiado para que surjan la ansiedad, la depresión, las crisis de sentido que traigan consecuencias negativas para el sujeto, incluso algunos problemas de atención, ¿vale? No entro ya en TDAH sí, TDAH no, pero desde luego puede afectar a distintas esferas de la salud de los individuos, incluyendo su salud social, su capacidad para relacionarse, o también afectando a cómo construimos nuestro autoconcepto y nuestros valores, lo cual son elementos que al final guardan relación con la salud mental. ¿Qué técnicas utiliza la psicoterapia de Jergen? Jergen, al final de su libro, sí que da ciertas indicaciones. Una de ellas es la importancia de la meditación y del volver al momento presente y aprender a estar en el aquí y el ahora como una forma de protegernos de esta tendencia a caer en la multifrenia. Porque al final, mucho de la saturación social y mucho de la multifrenia y del yo fragmentado en consecuencia tienen que ver con estar intelectual o cognitivamente proyectándonos en una hipotética realidad que no está aquí, en lo directo, en el contacto cercano, ¿no? Entonces, saber darnos cuenta de cuándo estamos pensando, hipotetizando, reflexionando, proyectando a futuro y de cuándo estamos haciendo algo que nos pone en contacto con la situación más real y más directa que tenemos, me parece un punto muy importante. Porque dentro de los problemas que trae la forma de vida moderna e hipermoderna, muy a menudo en consultas psicológicas se ve la rumiación, la incapacidad para parar de pensar, los pensamientos intrusivos, todo este espectro de problemas relacionados con el pensamiento, entendiendo pensamiento como palabras y frases que decimos dentro de nuestra cabeza, ¿no? Y a mí me parece que es algo que sí que está reconocido como un problema psicológico y que va muy de la mano de lo que nos trae la hipermodernidad y el yo saturado. ¿Pensar mucho facilita la saturación? Creo que tenemos sobredimensionada la capacidad de pensar, que pecamos de una sobreintelectualización de la vida, un logocentrismo que forma parte de los valores de Occidente, ¿no? Indudablemente. Y se nos olvida que al final tanto la palabra como el pensamiento mediante palabras y el análisis racional son solo herramientas, herramientas que nos han sido dadas culturalmente, que son muy útiles y que forman parte absolutamente inevitable de nuestra cultura, ¿no? Pero nosotros, como seres humanos, no estamos necesariamente preparados para vivir pensando de esa manera 24 horas al día y teniendo trabajos que nos exigen ese procesamiento intelectual y teniendo hobbies que nos piden ese procesamiento intelectual y teniendo todo el rato esa demanda tan grande, ¿no? Entonces, yo creo que es importante de vez en cuando permitirse actividades que nos saquen de esa forma de procesar y de relacionarnos con la realidad. Actividades que nos permitan o una libertad y una creatividad más grande, por ejemplo, la pintura,
el baile, formatos que no tengan tanto que ver necesariamente con la palabra. Y también me parece que son muy útiles las tareas que impliquen lo físico, porque al final uno de los problemas que hay en la forma de vida hipermoderna es la desconexión, la falta de contacto con la vida mediante el formato físico, ¿no? Y que muchos de nuestros problemas vienen de la falta de ejercicio, de la falta de capacidad de interpretar las señales emocionales en nuestro cuerpo, de la mala alimentación, de la falta de la luz del sol. ¿Qué estilo de vida recomiendas frente a la vida hipermoderna? Como que la forma de vida hipermoderna que nos trae el yo saturado es una forma de vida que está continuamente asediada por imágenes en redes sociales, pensamientos racionales, pensamientos mediante palabras, mensajes publicitarios, mensajes políticos. Pero nos cuesta mucho algo que durante milenios ha sido lo más normal y formaba parte de la vida del ser humano, que es poder dar un paseo por el campo, observando, explorando, sin intención de que pase nada, ¿no? Sin estar pensando que vamos del punto A al B, o teniendo que hacer una operación matemática compleja, o teniendo que hacer un balance, o teniendo que jugar a un videojuego. Se nos olvida que somos animales civilizados y animales culturizados e intelectualizados. Pero hay procesos necesarios para nuestra salud que tienen que formar parte de nuestro día a día, que tienen que ver con esta calma, con este separarse un poco del pensamiento. Y aquí entra la meditación, el deporte, la creatividad o las tareas manuales. Carlos, ¿puedes ser más específico? Entonces, la meditación entra aquí por el tema del mindfulness y aunque ya digo que no necesariamente el yo saturado o fragmentado tiene que ser una patología, si hubiera una terapia que encajase con esta recomendación que estoy dando, sería la terapia de aceptación y compromiso. De hecho, esa terapia en concreto me gusta especialmente porque tiene la aceptación del malestar, que creo que es otro de los grandes pilares o asignaturas pendientes de la sociedad hipermoderna. Tiene la defusión, es decir, el separarse del pensamiento y poder meditar respecto a mis propios estados en vez de identificarme con ellos. Y también tiene la búsqueda de valores. Y este yo creo que es un consejo que también se desprende bastante de lo que dice Hergen, y es lo siguiente: la sociedad hipermoderna, tal y como la estamos viviendo, es una sociedad hipercapitalista. Y no solo capitalista en el sentido de acumulación de capital, sino capitalista en el sentido de especulación y creación de negocios hasta de la más mínima cosa absurda que puedas pensar. Entonces, es muy importante que tengamos claro qué aspectos de nuestra vida van más allá de la espiral del consumo. Y esto toca con el tema de la aceptación del malestar. Como hay una parte de malestar inherente a la vida, es importante que encontremos qué valores son para nosotros sagrados, aunque no creamos en Dios ni en la divinidad, pero sí es importante que encontremos los valores que van a dar sentido a nuestra vida en aquellas situaciones que no dependen estrictamente de gastar dinero o de comprar algo. Y esto es muy importante. Si no hay situaciones en tu vida en las que el bienestar está fuera del consumo que haces de algún producto o de algún servicio, hay algo ahí para replantearse. Porque al final la espiral del consumo nos mantiene muy atados a la gratificación inmediata, a la evitación del malestar y a muchos otros aspectos que se relacionan rápidamente con la saturación del yo y con la debilidad del yo, ¿no? De hecho, una parte fundamental de la saturación del yo y del yo fragmentado es creernos que podemos comprar cualquier cosa que queramos. No es verdad. El capitalismo depende en gran medida de que las personas no sientan que hay un techo, no sientan que hay un límite a lo que pueden conseguir comprando. Y esto es un engaño y es dañino para nosotros, porque a la vez que nos genera expectativas irreales, nos separa de pararnos a pensar cuáles son nuestros valores, cuáles son las cosas importantes, los objetivos, las tradiciones que le dan sentido a nuestra vida y que seguirían siendo exactamente iguales aunque no hubiera nadie para venderlo ni nadie para comprarlo. Ya llevamos dos puntos importantes, ¿no? Uno, la meditación y el contacto con el presente, y otro, la búsqueda de valores, la búsqueda de proyectos con sentido que vayan más allá de voy a trabajar, luego gasto en lo que he trabajado. Ese conocer y explorar los símbolos, mitos y tradiciones también aparece en Jung. Por rancio que pueda sonar, las tradiciones para mí tienen un valor muy importante y los valores tradicionales tienen siempre una parte positiva que vale la pena recuperar. Y esto yo en terapia lo veo a menudo. El reencuentro con el sentido de la familia, con el sentido del trabajo como autorrealización, el altruismo, el arte, el estudio.
Hay cosas que son difíciles y que tienen su lado duro y amargo, que no son todo gratificación, pero que cuando uno se compromete con ellas puede encontrarle mucho sentido a su vida. Entonces, tenemos que saber separarnos de que nuestra vida se defina solo por el trabajo asalariado y por el ocio prefabricado. Tenemos que encontrar cosas que nos apasionen y que valgan la pena, aunque sean muy duras. Entonces, ¿qué quieres decir si aceptas y reconoces el malestar posmoderno? Una vida en la que no aceptamos los límites es una vida que está condenada a la insatisfacción. Tenemos que hacer duelos, tenemos que elegir, tenemos que chocarnos contra los límites de que no podemos ser todo el rato y de que si queremos ser algo que valga la pena, no puede ser algo que se haga en un día, ni en dos, ni en tres. Construir una vida con sentido lleva décadas. Construir una vida con una personalidad, una identidad sólida y madura lleva décadas. Y construir un grupo de amigos, un grupo de familiares, un grupo de apoyo psicosocial sólido, profundo, amoroso y satisfactorio también lleva mucho tiempo. No quiero decir que sea imposible ni desanimar a nadie, sino que son proyectos que requieren mimo, que requieren cuidado, que requieren intervención diaria, ¿no? Y no pueden comprarse tan fácilmente. Pero para poder hacerlos hay que aceptar que otras cosas no van a ocurrir. Y muchas de esas cosas probablemente a veces son fantasías de nuestro yo más infantil que quiere realizarse en algo grandioso, en algo atractivo, en algo mágico o como lo queráis llamar. ¿Nos puedes compartir 3 sugerencias personales de tipo terapéutico? Yo tengo una interpretación muy personal de lo que aconseja Gergen, pero creo que es importante que aprendamos a relacionarnos con nuestro entorno, que no rechacemos nuestro entorno porque no nos gusta nuestro barrio, o porque estamos rodeados de gente más mayor que nosotros, porque estamos rodeados de familias con hijos y nosotros somos solteros. Da igual. En esto que hablábamos de estar en el presente y en contacto con la realidad directa y no con la proyección que hagamos mentalmente, creo que entra también el tener una relación de algún tipo con tu barrio, con tus vecinos, con tus hermanos, aunque a lo mejor no os llevéis bien, con tus amigos de toda la vida, aunque hayáis cambiado, con los amigos actuales, con los compañeros del trabajo, con el sindicato, con el centro social, con los vendedores locales. Y esto es una idea que a Jung le gustaba mucho. Hay algo sano, hay algo constructivo en que la mente individual se sienta conectada a otras esferas más grandes. Él ponía este ejemplo de la tribu nativa americana con la que él tuvo contacto, no sé si eran navajos o qué, que bueno, para ellos el tiempo, el calendario, la tierra y su misión como pueblo eran todo uno dentro de su mitología, ¿no? Y él decía, esto es precioso y muy profundo. Y efectivamente creo que tenía razón. Hoy en día la modernidad y sus avances científicos nos han hecho cuestionarnos muchas de estas ideas a un nivel racional y objetivo y empírico, pero no creo que sea imposible cultivar algún tipo de conexión. Y esta soledad, este aislamiento extraño que permiten las redes sociales e Internet, creo que no es positivo. Internet es increíble para conocer a gente con los mismos intereses que tú, pero Internet y el capitalismo juntos hacen una dupla muy peligrosa porque al final corremos el riesgo de vivir mirando a una pantalla donde podemos comprar el contenido que queramos, los objetos que queramos y la realidad que queramos ver. Y ya digo, eso puede ser una herramienta muy útil y acercarnos a experiencias y crear contactos sanos y positivos. Pero lo material está ahí. Hay un grado de equilibrio y de salud mental que te da el poder hablar con tu vecina de qué tal están sus hijos, el poder salir a la calle y saludar al panadero, el poder relacionarte en esos pequeños detalles cotidianos que parecen insignificantes, que creo que no se valoran suficiente y que en las ciudades hipermodernas pues tampoco el urbanismo ni los ritmos de vida favorecen, pero es nuestra responsabilidad intentar cultivar eso. Bueno, esto también va en la línea de cosas que ya he dicho, pero se resume en no mires, haz, te involucres en hacer algo. No permitamos que las pantallas nos atrapen y la vida sea trabajar en el ordenador 8 horas desde casa y luego ver Netflix 4 horas desde casa. Porque esa no es una vida suficientemente satisfactoria y con suficientes retos, proyección y sentido como para que un ser humano esté sano mentalmente. Vale, esta es otra idea que a mí también me parece muy importante y que va en la misma línea, que es desconfía de lo fácil. Replantéate qué valores hay en tu vida y qué proyectos que te benefician a ti, que tienen sentido para ti
y que no han sido creados por los intereses económicos de alguien. Porque al final vivimos rodeados de tantos negocios y de tanta publicidad y de tanta propaganda y política que es muy fácil identificarnos con una serie de objetos, de productos, de imágenes, de series que realmente no aportan más que entretenimiento a nuestra vida. Y nada, simplemente repetir lo de la meditación, pero de otra manera, que es reivindicar la lentitud, que me gusta mucho, y esta es una idea de Byung-Chul Han. Él apoya y vive conforme a estas cosas que estamos recomendando, ¿no? Cultiva tu propio jardín, aprende a tocar el piano, no uses televisión y Spotify todo el rato, ni internet todo el rato, ponte un tocadiscos y escucha un disco entero, ¿no? Reivindica la lentitud, no la búsqueda de estimulación todo el rato. Y ya para terminar, aunque este consejo puede ser un genérico y no me gusta el consejismo, y los psicólogos huimos mucho del consejismo, no te olvides de que tu salud mental está en algún punto intermedio entre el diálogo de tus emociones, tu razón y tu cuerpo. Las emociones son el cuerpo, pero cuando hablo de cuerpo me refiero a conducta. Cuando estamos todo el rato guiados por las emociones, nos volvemos manipulables. Cuando estamos todo el rato guiados por la razón, nos volvemos rígidos y poco flexibles y cerrados. Y cuando estamos todo el rato guiados por el cuerpo, pues somos víctimas del placer y del impulso, ¿no? Entonces, las tres, si se vive solamente acorde a una de ellas, acaban generando insatisfacción. Pero las tres son necesarias. Gracias, Carlos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.